es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Este es el programa de entrevistas de Cabildeo Digital y hoy estamos con el diputado, el doctor Carlos Alarcón. Doctor, qué gusto tenerlo en el programa. Lo hemos sacado un poquito del hemiciclo para poder conversar con usted. Y bueno, ¿qué dice de la situación política de los bloqueos? Usted es el proyectista de la ley antibloqueos. Qué útil sería en esta oportunidad, pero tiene que ver con la fuerza del gobierno, con su decisión política o con una traba legislativa, legal. ¿Qué opina usted? Sí, mire, el problema, Amalia, es que tenemos un presidente y un gobierno que preside, pero no gobierna. Y cuando ¿Cómo digo así? esto, quiero decir que la forma de reconducir el país para encontrar una solución definitiva a este problema es recuperar la mínima autoridad del Estado, del imperio de la Constitución, de las leyes, para garantizar lo más sagrado que tiene una sociedad y que tenemos las personas. El gobierno te tiene que garantizar tu seguridad personal, tus derechos fundamentales, te tiene que garantizar el orden, la tranquilidad pública para que puedas desarrollar tus actividades en normalidad, y eso es lo que no estamos viviendo, yo te Pero diría, hace ¿cómo más lo de 3 hace? décadas. ¿Cómo lo hace? Que Ahí saca viene el tema. militares, el temor a que salgan los militares, maten gente y ocurra lo que le ocurrió a la expresidenta Yanine Áñez, ¿sabes? Ese peligro porque Ujú. tenemos al frente gente alevosa, gente con mucha rabia, gente con mucha violencia. La cautela también es importante para gobernar. Sí, por eso la propuesta de la ley antibloqueos, cuando la presenté el 15 de diciembre del año pasado, estaba acompañada de un planteo de que una vez sancionada por la Asamblea Legislativa, esta ley, antes de la promulgación, sea sometida a un referéndum para que se constituya en un nuevo pacto social específico con relación a este punto. Y en ese referéndum yo tengo la impresión de que la inmensa mayoría de los ciudadanos, por el estado de hartazgo y de cansancio y de devastación que generan los bloqueos, la inmensa mayoría de los bolivianos van a votar a favor de la ley antibloqueos. Una ley que no solamente se limita a establecer diferentes castigos según la gravedad de los bloqueos y la participación de los bloqueadores, sino que introduce garantías para el legal y el legítimo ejercicio de la fuerza pública del Estado, dentro de los principios de la necesidad, la racionalidad, la proporcionalidad, los protocolos del uso de la fuerza, tanto nacionales como internacionales, pero que les das la garantía para que nunca más sean utilizados como en Yayá o en Colcapiro, en esos bloqueos, los policías como carne de cañón y después como cabeza de turco. Entonces es imprescindible que el Estado recupere esa legitimidad perdida para lograr llevar adelante el mínimo orden que necesitas para dar seguridad y protección a tus ciudadanos. Porque ahora, ¿qué estamos viviendo? Ciudades cercadas, sitiadas, sobre todo en La Paz y en el Alto, aunque también en menor medida en otros departamentos, en este último bloqueo, cuyo único objetivo es golpista, es derrocar al gobierno legal y legítimamente constituido, que lo hemos elegido hace menos de un año, Amalia. Y los Sí. bloqueos y los bloqueadores ahora te quieren colocar y deponer gobiernos, hacer y deshacer las leyes, te sitian ciudades, te cercan ciudades, te dejan desabastecido de productos básicos, aumentan los precios al infinito porque tú sabes que los tienen que traer por puentes aéreos, ya se está agotando el oxígeno, no hay la cobertura hospitalaria inmediata, han habido 3 fallecimientos porque no han podido ser atendidos, y el día de hoy hemos tenido una diputada que se estaba trasladando al aeropuerto del Alto pensando que ya no habían los bloqueos, y esta diputada les han empezado a apedrear desde una pasarela. Han roto los vidrios del auto donde se estaba transportando, los han hecho bajar, y habían turistas que estaban muertos de espanto y de miedo, pues los han hecho bajar y han tenido que tomar unas motos a la altura del peaje, pagando 25 bolivianos para poder llegar al aeropuerto. Entonces, imagínate la imagen internacional de Bolivia
en relación al turismo, que debería ser una de nuestras mayores potencialidades. No, está claro, está claro. Es la segunda legisladora atacada, ¿no? La segunda. Doctor, una duda. En el Código Penal hay sanción para aquel que impida la libre circulación. De tal modo que sanción al bloqueo ya existe. ¿Qué le agregaría esta nueva ley? Y la otra pregunta, así tengamos una ley, si los bloqueadores son más fuertes que el gobierno, o si el gobierno no tiene la voluntad de enfrentar, de correr el riesgo, porque siempre habrá un riesgo, de nada sirve la ley. Lo escucho. Artículos actuales que vienen desde el Código Banzer-Amalia, es el 203 y 214 del Código Penal, y han sido derogados por costumbre contraria, porque se ha mezclado con otras figuras penales, la figura del antibloqueo en estos tipos penales, que tienen que ver con la regularidad del transporte y de los servicios públicos. Es decir, no hay una tipificación penal autónoma contra el bloqueo de vías y de caminos públicos. Entonces, nunca se han aplicado estos dos artículos para la sanción de los bloqueos, y con eso se ha generado lo que se llama la desuetudo, que es una costumbre contraria que ha terminado derogando en ese aspecto a estos dos artículos que jamás han tenido aplicación. Por eso es importante tener una ley especial, y tú vas a ver que en varios países del mundo y en varios continentes se utiliza precisamente la calificación de anti o contra. Tienes leyes antimafia, leyes antirracismo, leyes antidisturbios, tienes en Europa, tienes en Latinoamérica, en Estados Unidos, en varios países, porque estás dando una señal clara e inequívoca de que ese es un gravísimo problema social para esos países y que tiene que ser respondido de una manera drástica y contundente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la ley? El objetivo de la ley es revertir una práctica que nos ha estado engañando al conjunto de la población boliviana con dos grandes mentiras. Primero, que el bloqueo es el derecho a la protesta, y eso es falso. El bloqueo es una violencia delincuencial y el derecho a la protesta constitucional tiene que ver con otras formas de ejercicio. Marchas, manifestaciones, los mandiles blancos que te hago recuerdo lograron abrogar una ley en la época de Evo Morales, solo marchando sin bloquear en Navidad y en Año Nuevo, y le lograron torcer el brazo a ese gobierno y lograron abrogar una ley dentro del derecho a la protesta. Pero claramente el proyecto de ley que he presentado establece que no hay bloqueos buenos y malos, que todo bloqueo es un delito y varía la pena en función a que sean los bloqueadores. Ahí se establece la propuesta de cárcel de 3 a 6 años para los organizadores, financiadores, promotores y directores de los bloqueos, cárcel agravada de 5 a 8 años, y para los que en los bloqueos atenten contra la vida, como ha ocurrido en Yayagua contra civiles y policías que los han asesinado a mansalva, atenten contra la vida, la integridad corporal o el patrimonio público privado, cárcel de 10 a 20 años. Se establece también el resarcimiento civil como responsabilidad solidaria para que las víctimas de los bloqueos puedan agarrar y demandar a cualquiera de los organizadores del bloqueo para repetir, reclamarle la totalidad del perjuicio sufrido, y garantías para que la policía, primero, cuando ejerce de manera legal y legítima la fuerza pública del Estado, no tenga ninguna consecuencia jurídica negativa o desfavorable. Segundo, para que los gobiernos de turno le den todo el equipamiento y dotación según la gravedad y la violencia del bloqueo. En zonas rojas ya se parte de la premisa de que tienes que hacer operativos conjuntos, como el que hubo en la época del gobierno de Arce en Yayagua, porque la policía resulta rebasada frente a la utilización de dinamita o armas de fuego por parte de los bloqueadores. Entonces, y por último, la abrogatoria de la ley Copa, que prácticamente anuló el estado de excepción de la Constitución, que en la tarde de hoy estoy presentando una ley separada, específica para la abrogatoria de la ley Copa, por la urgencia de la situación que estamos viviendo en esta coyuntura. O sea, ya presenté esta abrogatoria en la ley antibloqueos,
pero como la ley antibloqueos va a tener un trámite más largo y la idea es someterla a un referéndum antes de la promulgación, es separado de esta ley la abrogatoria de la ley Copa que prácticamente ha anulado la operatividad de los estados de excepción. Voy ahora al tema del estado de sitio. Para terminar, ¿por qué siendo tan racional el proyecto de ley antibloqueos, por qué está demorando tanto en el legislativo? ¿No hay consenso? ¿Hay miedo? Me imagino la bancada de Lara, los seguidores de Lara, en fin, ¿cuál es la correlación de fuerzas adentro para la aprobación de esto? Yo te diría que hay un escenario dividido. Tú has visto que el propio presidente el día de ayer ha dicho que no está de acuerdo con la ley antibloqueos y yo digo que eso se debería definir por el soberano en un referéndum y ver si realmente el pueblo en su conjunto, en su mayoría a través del voto, está o no está de acuerdo. Hay una situación de voto dividido en la Cámara, pero el trámite está demorado en la Comisión de Justicia Plural. Es en la Comisión de Justicia Plural donde se está demorando el trámite de la ley antibloqueos, que fíjate está desde el 15 de diciembre que le he presentado del año pasado, previendo justamente las situaciones que se han presentado después, porque no hace falta ser adivino o no hace falta tener, digamos, un sexto sentido para darte cuenta que esta práctica recurrente de los bloqueos inviabiliza el país, Amalia, porque cualquier ley que quieras, estructural que necesita Bolivia, hacerla aprobar en la Asamblea Legislativa, como ha pasado con la ley 1720, al margen de los errores o de los problemas de contenido, te hacen un bloqueo y resulta que la Asamblea Legislativa y el gobierno se arrodilla ante los bloqueadores y no puedes avanzar en ninguna agenda legislativa estructural que necesita Bolivia. Si no corregimos esta práctica nefasta para el país de los bloqueos, prácticamente vamos a tener toda la agenda de salvación de Bolivia que necesita, sobre todo en el tema económico, paralizada. Ahora, ¿por qué crees que el presidente Paz se opone a esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves de este legislativo lo que ocurre al frente? ¿Cómo lo ves al presidente Paz? Tuvieron un cambio porque hace unos meses atrás, si tú veías las declaraciones del ministro Lupo, él decía que apoyaban una ley de estas características, ¿no? Una ley antibloqueos o contra los bloqueos. Y después, con relación a los últimos acontecimientos, donde el gobierno ha ido cediendo, cediendo y cediendo, terminó firmando un acuerdo con los verdugos del gobierno, con la CESUD-CB, para entregar la abrogatoria de la ley 1720 de la pequeña propiedad agraria que se convierte en mediana, terminó entregando en ese acuerdo a sus propios verdugos, que en ese momento ya le estaban dando la intentona de golpe de Estado, terminó entregando la abrogatoria para que la Asamblea abrogue la ley. Yo por esa razón voté en contra de la abrogatoria, porque era abrir esta compuerta al caos, a la anarquía y a que se arrodillen los poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, frente a los bloqueadores. Entonces yo creo que ha ido cediendo, ha ido cambiando de posición el presidente. Inicialmente tenía la fuerza del voto y en función a la fuerza del voto veía interesante poner un freno o una neutralización a los bloqueos y ahora que cada vez está más prisionero, está más arrinconado y más cercado con estos grupos violentos de bloqueadores, prácticamente no quiere ni apoyar una ley antibloqueos ni tampoco hacer uso en casos extremos o de última ratio o necesarios del estado de excepción. Vamos al estado de excepción. ¿Qué es lo que va a proponer? Como planteé la abrogatoria de la ley Copa el 15 de diciembre del año pasado, para que se abrogue esta ley, pero como esto va a tener un trámite más largo, porque eso estaba dentro de la ley antibloqueos, el día de hoy estoy planteando una ley autónoma, disponiendo en artículo único la abrogatoria de la ley Copa, porque esa ley Copa surgió el año 2020, promovida por la mayoría de legisladores del MAS para desestabilizar y derrocar con estos movimientos de violencia al gobierno de Yanine Áñez. Por eso surgió esa ley. Y si tú te fijas en la Constitución, del artículo 137 al 140, está totalmente reglamentado el estado de excepción. No necesita ninguna ley adicional. Y esta ley Copa, en más de 20 artículos, que ha hecho un trámite con muchos obstáculos,
para que puedas declarar el estado de excepción, y cuando lo declaras, resulta que no puedes afectar el derecho, el núcleo del derecho de los que están conmoviendo y convulsionando el orden público del país, y no les puedes privar de libertad. Entonces, ¿para qué te va a servir un estado de excepción si prácticamente la ley Copa te lo ha vuelto inoperante, o sea, inefectivo? ¿Qué dice la ley Copa? ¿Qué dice la ley Copa? Es la Por 13 ejemplo, algo, ¿no? claro, 1340. está 1341. Establece que tienes que aprobar con mayoría total de parlamentarios. Eso no lo dice la Constitución. La regla, según el reglamento, es que con mayoría absoluta de los presentes tú podrías aprobar el decreto del presidente en Consejo de Ministros sobre el estado de excepción. Después establece que la Asamblea Legislativa puede hacerle dibujo libre al decreto del presidente, y que el presidente, bajo su responsabilidad, tiene que someterse a todo lo que le ordene la Asamblea, como si nosotros tuviéramos la especialidad, la capacidad para determinar lo que se necesita para restablecer el orden, la tranquilidad pública comprometida por un estado de violencia que te está alterando los cimientos de la democracia y de la Constitución. La especialidad en eso la tiene el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa. Espérame un ratito. O sea, el presidente decreta Sí. por urgencia nacional, decreto el estado de sitio. Pero eso no entra en vigencia, es un decreto que tiene que ser sometido al legislativo. Sí, dentro de 72 horas, o sea, entra en vigencia, pero tiene que ser aprobado en 72 horas, y tú en 72 horas le puedes decir, para darte un ejemplo claro, aunque sea pintoresco el ejemplo, que tú le puedes decir hasta el color de corbata que va a usar en el estado de sitio el presidente. Le puedes hacer y deshacer como te venga en gana el decreto. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿Cuántos efectivos pueden utilizar? ¿Cuántos no? ¿Qué tipo de elementos pueden llevar para contrarrestar? Como si nosotros fuéramos el gobierno. O sea, invierte los papeles. Después Y esto no establece dice que la Constitución. no, pues para nada. Lo único que dice la Constitución es que no puedes suspender de manera general los derechos fundamentales, lo que es obvio. Tienes que solamente restringir los derechos vinculados al estado de conmoción. Entonces, eso es claro en la Constitución. Pero además de ese disparate que dice la ley Copa, Amalia, te dice que cuando logras declarar y el gobierno, la asamblea te hace y te deshace el decreto del presidente, dice que no puedes afectar el núcleo del derecho y que no puedes privar de libertad. Entonces, ¿qué vas a hacer, pues, con relación a los que están conmoviendo el orden público? ¿Les vas a llevar una flor de la Plaza Murillo o les vas a entregar un reconocimiento camaral? O sea, si no los puedes privar de libertad o confinar, ¿qué vas a hacer? Le llevas politos Copacabana. Pues les llevas pollos con Copacabana. Bueno, entonces sí tiene sentido lo que estás promoviendo, lo que está, la ley que estás proponiendo, que es artículo 1, abrógase la ley Copa. Chao. Sí, como se hizo con la 1720, abrogatorio, sí. ¿Crees que tengas consenso en esto? Bueno, espero que esta vez sea el propio gobierno, pues, el que apoye con sus parlamentarios, ¿no? Y yo creo que la inmensa mayoría de los diputados están conscientes que estos bloqueos inclementes que están cercando las ciudades, sobre todo de La Paz y el Alto, aunque hay con menos intensidad en otros departamentos, se dan cuenta de que no podemos seguir en este camino de bloqueos que no solamente están inviabilizando el desarrollo y las políticas de Estado, sino están violando derechos humanos y fundamentales de miles y miles de personas, porque a eso se agrega que ahora te hacen bloqueos indefinidos para derrocar a un gobierno que lo has elegido hace menos de un año. Hacen bloqueos indefinidos para hacer y deshacer las leyes. Es decir, los bloqueadores están por encima del Estado y de los poderes legal y legítimamente constituidos. Entonces, en ese escenario de vandalismo, de violencia que se está generando en el contexto de los bloqueos, mínimamente tienes que recuperar la autoridad de la Constitución, de la ley, y preservar la seguridad y los derechos de las personas afectadas por la violencia. Una última, ¿cómo ves al vicepresidente Edman Lara? ¿Está en el bando de los golpistas? Totalmente, Amalia. Yo planteé que el gobierno debería promover una ley de acefalía, porque hay una causal en la Constitución que dice
que cuando hay impedimento permanente, no tienes que dejar el cargo. Eso puede ser impedimento físico, ¿no? O puede ser impedimento mental. Y yo en la ley de acefalía, en el caso del vicepresidente, le agregaría impedimento político permanente cuando un vice se declara opositor a su gobierno, a su presidente, ¿no? Traiciona el voto de los ciudadanos porque los ciudadanos votan pues por el gobierno, por el binomio. No es que hay voto separado para vicepresidente y presidente, más allá de sus afectos y desafectos de los votantes. Y resulta que este señor se declara opositor y le empieza a tirar bombas y misiles desde dentro a su propio gobierno. Nunca se ha visto en la historia política del país un fenómeno semejante. Y fíjate que lo más grave es que promueve movilizaciones. No te estoy hablando de este bloqueo de ahora, te estoy hablando desde antes. Él decía hay que movilizarnos contra el gobierno de Rodrigo Paz porque está haciendo esto mal, esto otro mal, mal, y todos los días no había semana que no genere un conflicto con el presidente del Estado. O sea, es el principal saboteador del gobierno y es el principal aliado de los golpistas porque está desesperado de llegar a la mala a la presidencia del Estado. Este señor se sueña todas las noches con que se está poniendo la medalla presidencial y está comandando el país. Doctor Alarcón, muchas gracias por la explicación. Estaremos en cualquier otro momento y espero que el proyecto que presente tenga consenso mayoritario. Le mando un abrazo y hasta pronto. Esto es Cabildeo Digital.